Primera vez a estas charlas, realmente hay que agradecerles muchísimo, muy amable por estar acá. Hoy no voy a tener tanta actividad porque tengo un ataque al hígado bastante duro. No sé si mi novio me quiere envenenar, no lo sé todavía, pero bueno, uno nunca sabe. Así que trataremos de ponerle la mayor voluntad posible. Mis amigos, vamos a entrar ahora en uno de los temas que más me interesan porque estimo que se produzca un cambio total y fundamental en el derecho argentino. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Recuerdan ustedes cuando estudiamos el código de nuestro querido don Dalmacio Vélez Sarsfield. El Código Civil era un código de aplicación residual, supletoria, accesoria, es decir, todo aquello que las partes no convenían, recién se regía por el código, pero no era determinante, no era la base de todo esto. Ahora, la realidad es que el nuevo Código Civil y Comercial produjo un cambio copernicano tremendo y realmente estimo que hay un Big Bang jurídico que tenemos que analizarlo y estudiarlo. Pero, por favor, no me sigan a mí, sino veamos qué es lo que dice la normativa. Y acá nuevamente recordamos los fundamentos. En los fundamentos, en lo que se refiere a los consumidores, Lorenzetti dice, este Código Civil es el piso mínimo y el núcleo duro para proteger a los consumidores. Agrega posteriormente, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero nunca empeorarlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y es lo que me gusta mucho a mí, es ponerle título a las cosas. Así fue que en la primera charla hablábamos de un nuevo principio que habíamos desarrollado, en el sentido que una ley general puede modificar una ley especial. Tan solo dijimos algunos títulos allí. Y ahora lo que vamos a hacer es elaborar un gráfico que creo que nos va a dar cierta claridad para ver dónde estamos parados. Entonces, en este gráfico, en el centro, por supuesto, va a estar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hasta ahí todo muy bien, nada demasiado novedoso. Luego viene lo que la misma ley llama el piso mínimo. El piso mínimo del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, son aquellas cuestiones que están determinadas en los fundamentos y en el artículo 1094. Mis amigos, el artículo 1094 es una de las herramientas más importantes que vamos a tener para la protección del más vulnerable. Entonces, aquí tenemos este piso mínimo. ¿Qué implica este piso mínimo? Y ahora vamos a desarrollar cuáles son las características. Pero como pauta principal son aquellas cosas novedosas, establecidas en la ley, que no estaban antes, quizás no tan claramente, y que son inmodificables. Luego de esto está lo que nosotros llamamos el doble piso mínimo. El doble piso mínimo son aquellas cuestiones que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor y que han sido repetidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hay temas que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor, pero son reiterados en el Código Civil y Comercial. Ustedes recordarán que muchos doctrinarios critican esta cuestión, diciendo realmente no tiene sentido que el Código Civil y Comercial tenga también cuestiones que están en la Ley de Defensa del Consumidor. Nosotros que somos muy críticos en muchas cosas del Código Civil y Comercial, en este aspecto lo aplaudimos y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Y esto lo dice muy bien uno de los más brillantes doctrinarios que tenemos en Argentina en lo que se respecta a análisis económico del derecho. Cuando alguien quiere saber algo de análisis económico del derecho, siempre sugiero la Escuela de Bahía Blanca. Ahí lo tenés a Hugo Aciarri, a Pamela Tolosa y a Martín Irigoyen Testa. Tres genios que se metieron a fondo en un tema que a nosotros, por lo menos a mí, me causa cosita: el análisis económico del derecho. Es más, tiro una idea. Cuando ustedes presenten una demanda y pidan daños punitivos, Martín Irigoyen Testa se tomó el trabajo
de elaborar una fórmula para el cálculo de los daños punitivos. Podrán estar de acuerdo o no, pero le puso el cascabel al gato, se animó a hacer esto. Entonces una sugerencia es, ¿cuánto pedimos daño punitivo? Y muchas veces no tenemos ni idea. Fijémonos si esta fórmula nos ayuda. Entonces, ¿y qué dice Hugo Aciarri? Hugo Aciarri dice, miren, esto se llama principio de redundancia. Y la redundancia a veces puede ser buena, a veces puede ser mala. Y él pone un ejemplo muy esclarecedor. Dice, si un avión necesita 2 motores para volar y le ponemos 4, ¿estamos mejor o peor? Y mejor, porque si me rompe uno, ya por lo menos me quedan 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros la cuestión de consumidores no solo la tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que también lo tenemos establecido en el Código Civil y Comercial, esto va a tener una cuestión harto positiva en favor de los más vulnerables. Nota a pie de página, nos va a servir muchísimo a todos nosotros en el ámbito de derecho de seguros. Después lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, pero recuerden ustedes que Argentina es uno de los países más tontos y ridículos del mundo, que hace un cuarto de siglo que se sigue preguntando, ¿se aplica la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros? Como si los seguros fueran un coto de casa privado. Entonces se aplica a los consumidores de todo el mundo, menos no, con los seguros no se juega. Y la verdad es que pero lleva la Ley de Defensa del Consumidor del año 93, 94, y seguimos discutiendo esas cuestiones. Hasta que el año pasado me di cuenta, siguiendo autores que son mucho más profundos, por ejemplo Fernando Sina, que decía, una pregunta mal hecha te lleva a una respuesta equivocada. ¿Cuál era la pregunta? Che, ¿se aplica la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros? Entonces, ¿qué es el centro del universo? Los seguros. ¿Qué hicimos? Publicamos un artículo en el diario La Ley que fue aceptado por varios fallos de jurisprudencia, donde cambiamos el paradigma. Y preguntamos, che, ¿se aplica la Ley de Seguros a los consumidores? Fíjense que un solo cambio de paradigma y una modificación de la pregunta te abre un panorama novedoso. ¿Y cuál va a ser la respuesta a esto? Sí, se aplica la Ley de Seguros a los consumidores. ¿Cómo? Siempre y cuando te respete todos los principios. Bueno, todo eso que fue generando todo un debate inútil, ridículo, impropio, innecesario, hoy fue solucionado con el Código Civil y Comercial. Mi pregunta es, ¿se aplica el Código Civil y Comercial a los seguros? Y entiendo que la respuesta es afirmativa. Si la respuesta es positiva, se aplica el Código in totum, lo que va a implicar que los capítulos pertinentes del artículo, creo que es del 1092 al 1122, que habla de los consumidores del Código Civil, se van a aplicar también a los seguros. Discusión terminada. No sigamos haciendo eso, porque por eso es que la gente no confía en nosotros, ni en los abogados, ni en los seguros. Porque seguimos diciendo, no, ¿sabe qué? En el ámbito de los seguros no se aplica la normativa de consumo. Y ahí venimos con axiomas. Frases hechas que quedan tan bonitas y si fueran latín quedarían mucho mejor. Por ejemplo, la ley de seguros es un organismo, un mecanismo de precisión cual reloj suizo. Cada una de sus cuestiones va vinculadas con otra. Y te lo dicen y se te quedan mirando, a ver qué decís. Y si no decís nada, se picó. Se la creyó. A ver, la ley de seguros es una ley como cualquier otra. ¿O se creen que viene a ser la Einstein? En absoluto. Es una ley bien hecha, que luego, les recuerdo que yo les conté que les hice acá el PERI, después vino esa famosa comisión revisora, que en muchas cosas la perjudicó sustancialmente, pero es una ley. Entre nosotros, mis amigos, la ley de seguros no la escribió Jehová. No. Entonces uno la puede mirar, la puede modificar, puede evolucionar. ¿Y por qué se evolucionan todas las normativas del mundo y la única que no va a cambiar va a ser la ley de seguros? ¿Está? Después, si tenemos tiempo, vamos a ver algunas, no sé si nos llegaremos, algunas de las modificaciones que tiene la ley, el Código Civil sobre la ley de seguros. Pero le tiro una para que veamos dónde estamos parados. Y por favor, más allá que trabajemos en compañías de seguros o del otro lado, les pido que buenamente, sin grieta en el medio, analicemos lo siguiente. Como me gusta poner títulos,
yo suelo decir que en Argentina la estafa está legalizada. Es sutil, lo mío, delicado. ¿Y cómo está legalizada la estafa en Argentina? ¿Qué dice el artículo 12 de la Ley de Seguros? Dunga, dunga. Te vamos a asesinar. Con un lenguaje polite, elaborado, delicado, dice: si usted va a contratar algo y se junta con el presidente de la compañía de seguros, el presidente de la compañía de seguros dice: sí, juro, le voy a dar lo que usted me pide. Te da un abrazo ante 8 escribanos públicos y filmado por video. Pregunta: ¿vos suponés que te van a dar eso? Deberían saltar y decir: sí, por supuesto, ¿o no? La confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. ¿Qué dice el artículo 12? Bah, no es para tanto. Surprise. El artículo 12 de la Ley de Seguros determina que la compañía de seguros puede de manera secreta y unilateral modificar absolutamente todo lo pactado con el asegurado. Lo único que tiene que hacer es ponerlo por escrito dentro de los 37 kilos de póliza. ¿Ok? Ahora, vamos a la gente común, al consumidor, a tu tía, a nosotros mismos. Si vos vas y pedís, pero a mí me pasa, a ver, mis amigos, yo asesoro grandes empresas para comprar seguros. Y tengo, por ejemplo, licitaciones públicas. ¿Has visto algo más formal que una licitación pública? No. ¿No trajiste la cura antivariólica? Quedás afuera. En el tema de los seguros, viene la compañía y dice: sí, juro por los santos evangelios que te daré lo que tú pides. La póliza te llega 100 días después. Y la vida te da sorpresas. Muchas de las cuestiones que figuran en la póliza contradicen lo que dice la licitación. Oye, ¿y qué dice este nefasto artículo 12? Si el asegurado no se da cuenta dentro de los 30 días, es que ha aceptado expresamente la modificación establecida por la compañía de seguros. Pregunta: ¿exagero mucho cuando digo que está legalizada la estafa? Y recordemos, la Ley de Seguros le hizo Alperín. Alperín, con un fundamento con el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero no soy nadie yo, decía: bueno, hay veces que vos pactás algo con el seguro, te cambian las pautas del reaseguro y la compañía de seguro se ve obligada a hacer ciertas modificaciones. Bueno, ¿y qué decía Alperín? Si la compañía de seguro se ve obligada a modificar ciertas cuestiones, en la página 1 pone: atención, señor asegurado, modificamos esto, esto y esto. Si usted no dice nada en 30 días, esa modificación queda aceptada. Muy bien. Pero les dije yo que había venido una comisión revisora de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y de la Asociación de Extranjeras de Compañías de Seguros. ¿Y qué dijeron estas personas? Che, si cada vez que modificamos algo lo ponemos en la página primera, ¿qué va a pasar? El asegurado se va a dar cuenta. ¡Te chiste, surprise! Eliminaron eso que había que poner en la primera página. Entonces, uno cuando contrata una póliza y te dicen: te voy a dar esto, vos pensás buenamente que te van a dar esto. Ahora, ¿cómo queda esto? Para que veamos dónde estamos parados. El deber de información, el deber de buena fe. Te lo pegan acá. ¿Se entiende? Y esto es lo que tenemos que analizar. Es más, no solo cuando contratás la póliza, cuando renovás la póliza. Cuando renovás la póliza, ¿vos qué pensás? Como cualquier persona buena del mundo. Es como el contrato de alquiler. Cambiamos la fecha, cambiamos el monto de alquiler y el resto es igual. ¿En los seguros es igual? No. Si ustedes se fijan, agarra el tema de exclusiones. Las exclusiones tienen hijitos. Y cada año aparecen y más y más y más exclusiones. ¿Y qué son las exclusiones? Malas experiencias. Cuando vino la inundación de La Plata, al día siguiente, ¿qué pasó? No se cubre inundación. Cuando cayó granizo, ¿qué pasó? No se cubre granizo. Cuando cayeron Torres Gemelas, se anulan las... ¿Se entiende? Ahora, si te lo avisan, estaremos de acuerdo, ¿no? Es un tema. Ahora, si no te lo avisan y te lo ponen por escrito dentro de todas las pólizas, mi pregunta es: ¿estamos cumpliendo con el deber de buena fe? Bueno, esto es lo que quiero que reanalicemos. Y este artículo 12, que es uno de los tantos ejemplos, hoy lo vamos a analizar a través del tamiz
de este nuevo gráfico que hemos desarrollado. Entonces, primero de todo hay un piso mínimo, que es el del Código Civil y Comercial. Luego hay un doble piso mínimo, que es el Código Civil y Comercial, y la Ley de Defensa del Consumidor, donde se repite. Y después está lo que yo denomino el piso superior. ¿Qué es el piso superior? Son aquellas situaciones donde una ley, por ejemplo, puede ser la Ley de Defensa del Consumidor, puede ser la Ley de Tránsito, puede ser la misma Ley de Seguros, establecen ciertas pautas superadoras y que mejoran la situación del piso mínimo que te brinda el Código Civil y Comercial. Entonces, fíjense lo sencillo del análisis que tenemos que hacer. Señores, el Código Civil del 1092 al 1122 te establece un piso mínimo y un núcleo duro para la protección del consumidor. Luego de esto, si la ley especial, como puede ser la de seguros, te lo mejora, y vamos a ver que en algunos casos es así, se aplica la ley de seguros cuando te lo mejora, piso superior. Ahora la cuestión va a ser, che, ¿y qué pasa cuando hay una contradicción, por ejemplo, entre la ley de seguros y el piso mínimo? Acá viene la gran pregunta, che, ¿cuál tiene preeminencia? ¿La ley especial o la ley general del Código Civil que establece un piso mínimo? Acá está el código posterior, bien lo que dice la colega. Ahora, esto va... que es una ley posterior, entonces también te modifica, también es interesante, pero a mí me gusta lo que dice Lorenzetti. Lorenzetti explica que acá no hay una cuestión de ley especial, ley general, ley posterior, ley anterior, sino que son leyes que tienen anclaje constitucional. A ver, mis amigos, estos son los famosos derechos civiles constitucionalizados. O como a mí me gusta nombrarlo, es la prelación jerárquica normativa constitucional. La prelación, sí. Doctor, igual creo que el artículo 963 o 983, me parece que es el 963 del Código Civil Nuevo, establece claramente el orden de relación. Efectivamente. El 963 es una buena intención mal aplicada, pero es correcto el 963. ¿Por qué? Porque acá lo que dice el colega es brillante. A ver, pará, el 963 está haciendo una nueva prelación. Sí, correcto, y se va a aplicar acá. Ahora, ¿cuál es el problema del 963? Que sigue la crítica de lo que les dijimos anteriormente. ¿Cómo empieza nuestro Código Civil y Comercial a regular los contratos? Por el cisne negro. Los contratos paritarios. ¿Quién de ustedes últimamente hizo varios contratos paritarios? Pero ustedes ejercen la profesión y nunca hicieron un contrato paritario, o muy pocos. ¿Tiene lógica que el código te empiece a regular los contratos por aquello que no existe? ¿Se entiende? ¿No será lógico? A ver, se calcula que los contratos de adhesión serán el 95-98% de los contratos. ¿No deberíamos haber empezado por ahí? Porque después viene el 963, que bien dice el colega, que establece toda una prelación. ¿Que es aplicable? Sí, pero la fuerza inútilmente el código. Porque acá es mucho más sencillo. El 1094 dice, yo soy el piso mínimo y el núcleo duro. Pero igual, doctor, el 963 también le asiste en parte a razón a su planteo, y a su comisión. Sí. Precisamente el inciso A o el primero establece ley especial y normas del Código Civil. En segundo lugar, el contrato. Así es. Lo que pasa... es bastante delirante, pero gracias, lo manda mi psiquiatra, gracias, bienvenido, te acepto. Lo que pasa es que ya hay algunos colegas que lo que vos decís es tan evidente que algunos colegas ya han escrito diciendo, no, momentito, ¿qué dice acá la ley? Entonces tiene preeminencia la ley especial antes que el Código Civil, porque dice ley especial y principios del Código. Ah, ve que nombra primero la ley especial. Entonces, nos metemos, a ver, hay que releer más seguido el proceso de Kafka. Y el proceso de Kafka, yo escribí un artículo muy aburrido que se llama El proceso de Kafka y el proceso de liquidación de siniestros. Dos almas gemelas. Claro, la gente cree que el proceso de Kafka es un proceso judicial. Y yo digo, no, para mí es un proceso de liquidación de siniestros. ¿No te sentís igual cuando te viene a liquidar un siniestro? ¿Qué información tenés vos? La nada misma.
Y después llega una carta de argumento, lamentamos informar que la rechazamos al siniestro. ¡Pum! ¿Está? Entonces, lo que vos decís es muy importante y te da asidero el 963. Ahora, esto ya está más macro. ¿Por qué? Porque dice claramente el 1094 y esta prelación jerárquica normativa constitucional. Mis amigos, sencillo, ¿esto qué es? Es el artículo 42 de la Constitución Nacional y su derivación, que es la Ley de Defensa del Consumidor, más lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el tema de consumidores. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Entonces, recuerden ustedes que entenderíamos nosotros que hay varias de estas cuestiones que han sido modificadas. Pero vamos a ponerle el cascabel al gato. Esto suena muy original si quieren, pero ¿y acá adentro qué hay? Y acá adentro tenemos varias cuestiones para analizar. Entonces, dentro del piso mínimo, creo yo que tenemos, por ejemplo, el tema del artículo 2 del Código Civil y Comercial, cuando te habla de principios y valores. Porque el artículo 2 del Código Civil ya te obliga a aplicar los principios y valores. Es más, ¿recuerdan cuando hablábamos de Robert Alexi? Que él te decía que las normas pueden ser deontológicas o axiológicas. Y las deontológicas son las reglas y los principios. Por tanto, para Alexi los principios son obligatorios. Entonces los principios acá ya nos va a dar una pauta sumamente interesante. Primera cuestión, principios. Segunda cuestión, valores. Tercera cuestión, ¿qué tenemos? El artículo 984. El artículo 984 solito él ya produce un cambio que es tremendo. El 984 te habla del contrato de adhesión. ¿Y qué dice del contrato de adhesión? Es aquel contrato donde una de las partes adhiere a cláusulas generales establecidas unilateralmente por la otra parte o por un tercero. Falta que diga, son los seguros. Está hablando de lo nuestro. ¿Se entiende? Ahora, esto es lo que nosotros pensamos. La Corte no piensa así. Recuerdan ustedes la Corte en el fallo Flores que vimos el otro día. La Corte en el fallo Flores dice, no, perdón. El contrato de seguros se rige por el artículo 1197 y 1137. Ya lo hemos criticado y lo seguiremos haciendo. Ahora, recuerden el fallo Flores, para aquellos que ejercen la profesión, hay un tema importantísimo. El nefasto fallo Flores fue dictado con basamento en el viejo Código Civil y Comercial, el viejo Código Civil de Vélez. De manera tal que de ahora en más se aplica el nuevo Código Civil y Comercial. Por tanto, la doctrina judicial de Flores, que yo no la comparto en absoluto, ni siquiera va a tener proyección para el futuro. ¿Por qué? Porque se basa en un código derogado. No solo eso, les tiro como idea estratégica. ¿Qué onda? Es más, si les sirve, publicamos un comentario del fallo Flores en el diario La Ley de hace unos meses. Se llama El fallo Flores de la Corte Suprema y su inaplicabilidad a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Y en este fallo Flores, justamente lo que planteamos es, señores, con el nuevo Código Civil y Comercial no hay manera que esto funcione. Entonces la única parte positiva de Flores es que casi no se va a aplicar. Y les tiro una onda para que la pensemos entre todos. ¿Qué pasa si aplicamos el artículo 7 del Código Civil? Recuerdan ustedes que el artículo 7 es un artículo horrible y dificilísimo de aplicación, referido a la aplicación en el tiempo del nuevo Código Civil, del viejo, qué se hace, qué no, de qué manera. Es complejo. Ahora, el 7 también nos da una solución muy sencilla. Dice, en el tema de consumidores, su aplicación es inmediata. Entonces le tiro la onda. Si vemos que la compañía nos quiere aplicar Flores, pero Flores se rige por el Código Viejo, y sabemos, sin ninguna duda, que Flores no se puede aplicar con el nuevo Código Civil y Comercial, ¿por qué no buscamos la alternativa de aplicar el artículo 7 de manera tal que en nuestro caso, específicamente, se aplique la normativa del nuevo Código? Esto nos puede llegar a servir muchísimo. ¿Está? Entonces, tercera cuestión del piso mínimo, el artículo 984 del Código Civil. Todos son contratos de adhesión, casi no existen los contratos paritarios.
Cuarta cuestión que vamos a analizar acá, el artículo 986. El artículo 986 pasa desapercibido, pero las primeras palabras son espectaculares. El 986 habla de cláusulas particulares. Muy bien. ¿Y cómo son las cláusulas particulares que tienen ustedes en sus pólizas de seguros o en cualquier contrato? La cláusula particular es como la general, pero que la otra parte le puso el título de cláusula particular. Joder, vos tampoco hiciste nada. Son las mismas de siempre, que le cambiamos el título. ¿Está? Ahora, ¿qué dice el código de las cláusulas particulares? Reza textualmente: las cláusulas particulares son las negociadas individualmente. Opa. Entonces acá es donde vamos a tener que ver si esa cláusula particular que nos quiere aplicar nos sirve o no nos sirve. Porque si la cláusula particular no nos sirve y el código ordena que tiene que estar negociada individualmente, ¿quién va a tener que probar que fue negociada individualmente esa cláusula particular? La compañía de seguros. Y a todo evento, recuerden mis amigos, que siempre tenemos un as en la manga. El 1118. El 1118 de manera específica, que es una de las normas más importantes a nivel legal del mundo, determina la cláusula negociada individualmente y aceptada expresamente sigue siendo abusiva. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Por eso es que nosotros pensamos que ya la voluntad, la autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. ¿Y el orden público qué es? El piso mínimo. Todo esto es orden público, que es inmodificable. Entonces, por más que en el contrato te pongan lo que quiera la compañía de seguros, el banco o el que sea, aunque vos digas que sí, el juez tiene la obligación de aplicar estas pautas de orden público. De manera tal que, aunque la cláusula diga lo que diga, si esto viola pautas del piso mínimo, no serán aplicables. Entonces, fíjense ustedes que tenemos también el 986, que es muy importante. A su vez, y para darle alguna manito al Código Civil, de algunas cosas buenas que tiene, vamos a hablar del 958. Mucha gente dice que el 958 es el viejo 1197. ¿Por qué? Porque el artículo 958, que habla de los contratos paritarios, te determina que son aquellos que las partes libremente han pactado. Pero tiene una novedad, y es muy importante, que el 1197 lo planteó la doctrina y acá lo toma el código. Dice, perdón, siempre y cuando este contrato va a ser válido en el 958, siempre y cuando no viole el orden público, la moral, las buenas costumbres, las normas indisponibles. Entonces, fíjense ustedes que hasta el propio contrato, que es paritario, tiene sus propias cuestiones que lo limitan. Vamos al sexto punto dentro del piso mínimo. Y acá vamos a poner un ejemplo concreto. Prescripción. Y acá, mis amigos, tengo la ley de seguros, que el artículo 58 dice 1 añito. ¿Y cuánto nos dice el Código Civil? El artículo 2560. 5 años. ¿Y cuánto decía nuestra ley de defensa del consumidor? 3 años. Primera pregunta, yo no quisiera parecer malo, ni mucho menos, pero ¿por qué derogaron los 3 años la ley de defensa del consumidor? De las acciones que tiene el consumidor. A mí la única respuesta es recordar al amigo William Shakespeare, que decía, algo huele a podrido en Dinamarca. ¿Te suena raro que seamos la única ley de defensa del consumidor que no tenga un plazo de prescripción propio en defensa del consumidor? Primera cuestión que ya llama un poquito la atención. Segunda, les doy 108 oportunidades para que me digan cuál es el plazo legal más breve a 3 años que ustedes han visto en la legislación argentina a nivel prescripción. Nuestra querida ley de seguros. ¡Oh, es casualidad! No sean mal pensados, che, por favor. Esto fue algo que se le ocurrió, che, si dejamos de lado la prescripción, dale, borrala, total, no pasa nada. No se dan cuenta cómo es el siglo XXI
el siglo de la lucha de las grandes corporaciones frente a los imbéciles como ustedes y como yo, que somos los consumidores. Ahora estaba leyendo a un autor buenísimo, un yankee, Ralph Nader, que es llamado el padre del derecho de consumo de Estados Unidos. Y el tipo te explica cómo allá las grandes empresas se abusan. Y yo cuando le digo, pobre flaco, si él cree que se abusan mucho allá, le va a invitar un ratito que venga por Argentina, se va a cagar de risa. Y es así, se entiende. Ahora, reitero, mis amigos, no seamos infantiles. La culpa no es de la compañía de seguros. La culpa es nuestra. Somos nosotros los que tenemos que ir contra estas cuestiones. ¿Es el juez? Sí. ¿Somos los abogados? Por supuesto también. ¿Está? Entonces no hagamos la fácil, no, el juez solo tiene que aclarar este oficio. ¿Lo podría hacer de oficio? Sí, lo podría hacer. Pero no sería mucho mejor que nosotros lo planteemos. Y la verdad que sí. Y entonces veamos ahora el tema de prescripción. El artículo 58 de la ley de seguros establece 1 año. La ley de defensa del consumidor establece nada, la derogaron. Y el Código Civil 2560 establece 5 años. Al día siguiente que salió dictado el Código Civil, en todos los medios de prensa la doctrina dijo: alegría, hemos vuelto a las fuentes, la prescripción vuelve a ser de 1 año. Y yo siempre me gusta, para que analizar todo esto, que hagamos lo que hacen los nenes de 2 años. ¿Qué te hacen ustedes que han tenido hijos, la mayoría? ¿Qué te hace un nene de 2, 3 años? Le dices: hola, buen día. ¿Por qué? Hace frío, ¿no? ¿Por qué? Preguntemos el porqué de todo. Y la pregunta: ¿es correcto que nos digan que ahora la prescripción es de 1 año? Es más, muchos de dicen: pucha, mira, justo ahora que estaba empezando a entender la onda de que la prescripción de 1 año pasaba a 3, me lo derogaron. Así que no me queda otro remedio que volver a 1. Y digo, qué distinto. Y acá es donde tiene importancia este gráfico. Entonces vamos a ver si este gráfico lo hicimos en chistecito o si lo queremos aplicar de verdad. Entonces, mi pregunta es: che, ¿es verdadera, que este es un piso mínimo de orden público, inmodificable, en favor del consumidor? La respuesta es binaria, o sí o no, no hay alternativa. Muy bien, supongamos que decimos que sí. Y el Código Civil te establece 5 años. Una ley especial te establece 1 año. Muy bien. ¿Qué decía en los fundamentos el Código Civil? La ley especial podrá mejorar lo que establece el piso mínimo, pero nunca empeorarlo. Y acá va mi pregunta, mis amigos, porque somos los primeros que estamos analizando el código. Tenemos un código nuevo, es buenísimo el desafío. La pregunta es: che, ¿la aplicación de 1 año en la ley de seguros me está violando el piso mínimo del Código Civil que establece 5 años? Y si la respuesta es sí, por supuesto, cuando hay este conflicto, ¿cuál va a tener preeminencia? El piso mínimo que establece el Código Civil Comercial. Es sencillo, es lineal, es fácil, pero reitero, no lo dice Waldo Sobrino, lo dice el 1094 y lo dicen en los fundamentos. Estos son casos concretísimos donde tenemos que ver cómo vamos a hacer para aplicar estas nuevas cuestiones. ¿Qué más tenemos? Doctor, una preguntita. Sí. Usted recién mencionaba el tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Antes de que pase del tema. ¿Usted cómo considera los endosos en este caso, no? ¿Como cláusulas o como otras? Este colega me lo mandaron a propósito. Qué divina la pregunta. Y vamos, aprovechemos ya que me tiraste el centro. No quiero decir que parece el centro que hacen los poros de Boca y después lo mete Benedetto. No quiero meterlo en cosas así. Pero endosos. Endosos. ¿Saben todo lo que son endosos? Para la gente que no lo conoce, suponte que un día vos decís: voy a hacer una tarea ciclópea. ¿Qué vas a hacer? Voy a leer la póliza. Bien, hermano, hasta ahora no lo ha hecho nadie en Argentina. Entonces vos te lees los primeros 37 kilos de póliza. Cuando llegas al kilo 36, aparece la palabrita que trae el colega: endosos.
que en rigor no te dice nada que es endoso. No, dice endoso, estará bien. ¿Cómo empiezan muchos de los endosos? Con una palabra nefasta. ¿Cuál es la palabra nefasta? Contrariamente. Contrariamente a lo que dijimos en los primeros 15 kilos de póliza, ahora eso, dunga dunga, lo dejamos de lado. O sea, acá viene la gran cuestión que yo me quiero preguntar y se la pregunto a ustedes, porque el endoso se relaciona íntimamente con el 986. Si es una cláusula particular, tiene que ser negociada individualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, a ver, a mí me encanta litigar contra las compañías de seguros, porque los abogados de compañías de seguros son los tipos más inteligentes y preparados que hay en el mundo. La verdad que son brillantes. Y ellos hacen un culto a Sun Tzu, el arte de la guerra. Y acá es donde nosotros tenemos que aprender. Cuando es muy alta la vara de tu contrincante, vos tenés que esforzarte más. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia siguiendo a Sun Tzu? Cuando tengas un juicio con una compañía de seguros, mandar un oficio a la super. ¿Para qué? Igual no. Ahora, la ley 20091 determina toda póliza tiene que estar previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pregunta, mis amigos, ¿toda póliza está previamente aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación? Acá se han quemado con leche. Entonces, acá viene la gran cuestión. Che, la póliza que me trajeron, ¿está aprobada por la Super? Segunda cuestión, y esto es una duda que se las planteo para todos ustedes. El endoso te puede mejorar o te puede empeorar tu situación. Si te la mejora, no hay problema. El tema es si te la empeora. Y acá viene la cuestión, cuando la Super, es más, hay compañías de seguros que tienen endosos o que no están numerados o que van cambiando el número de acuerdo a cada póliza que emiten. ¡Oh, qué original! Y la pregunta es, cuando la Super te aprobó, y Edu, participa por favor, ayúdame, cuando la Super te aprueba una póliza, entiendo yo que lo hace con numeración correlativa. Ahora, si te lo hace con numeración correlativa, ¿qué sentido tiene que después venga un endoso que te modifique las cuestiones que antes estaban aprobadas? Máxime si esto te va a perjudicar a ti. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Mucho ojo, mis amigos, porque hay endosos de estos que los establecen claramente la compañía de seguros sin ningún tipo de autorización. Pero no solo eso, también pasan las exclusiones. No sé si les conté el caso de la petrolera que tiene una póliza de responsabilidad civil. Vieron que ustedes que muchas pólizas hoy vienen escritas en Word. Bueno, igual está muy bien, el Word es muy moderno, muy lindo, todo bien. Pregunta, ¿podrá acarrearte algún problema que la póliza venga en Word? Doctor, usted no va a ir al cielo. Claro, obviamente, te la pueden modificar cuantas veces quieran. Pero esto no me lo contó un pajarito como Maduro. No, a mí me pasó. Leo la póliza de una empresa, una petrolera, y yo no soy como ustedes que son buenos que empiezan en la hoja 1, cobertura. Pero cuando vos lees la cobertura dices, Dios está conmigo, tengo cobertura para todo. Pero como yo soy un señor de edad avanzada, cuando doy vuelta al hoja y voy a las exclusiones, digo, no me cubren nada. Entonces yo empiezo leyendo las exclusiones. ¿Y qué había pasado acá? Era una empresa petrolera que le habían agregado un par de palabritas. Entonces, una póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que le habían agregado 2 palabras. Bueno, tampoco hay que ser tampoco tan detallista porque 2 palabras no te pueden complicar una póliza. ¿O sí? Entonces, ¿qué pasó? A esta petrolera, en las exclusiones le habían agregado 2 palabras, quedó por sentado, que no fueron aprobadas por la SUB, que decía, a esta petrolera se le cubre todos los riesgos que cometa, todos los daños que produzca, salvo los derivados de actividad petrolera. Pregunta, claro, pero acá te ponen... Pero, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros después vamos a juicio, capaz dentro de 15 años, nuestros bisnietos ganarán el juicio, pero la empresa quedó en el medio, la compañía se quedó con la plata. ¿Se entiende? Por eso no nos cree la gente. Y lo que vos planteas claramente, el tema de los endosos es muy opinable, muy analizable. Si te mejora la cobertura no hay problema. Si te la empeora, yo lo primero que haría es decir, fue aprobado por la Super.
Y si no fue aprobado por la Super, ahí aplicaría dos artículos. El 986, cláusula particular, negociada individualmente. Y además el 1118, que aunque lo hayas negociado, igualmente sigue siendo abusivo. ¿Se entiende? Entonces, es buenísima la pregunta. Porque son cosas que, la verdad, yo me dedico al tema de seguros, pero hay veces que no tengo claro cómo son estas cuestiones, quién las hace, cómo, de qué manera. ¿Está? Ni hablar de las que son pólizas más originales, como Directors and Officers, que son traducciones de pólizas yankees. Te ponen cada cosa, cada exclusión de cobertura que es para matarse, pero es así. ¿Qué otra tenemos? Cláusulas abusivas. ¿Saben ustedes, mis amigos, que el Código Civil nos establece nuevas cláusulas abusivas que antes no estaban? Una es el 1119, que aunque tendría una palabrita de más, pero no importa, lo vamos a querer igual. El 1119 te dice que es cláusula abusiva cuando hay desequilibrio significativo. Ese significativo se me hace un poquito de ruido, pero ponele que la miramos con buena onda. Tenés el 1119 que te establece una cláusula abusiva novedosa que antes no estaba. La segunda es el que ya hemos hablado, el 1118. Recuerdo que estamos todavía recién en el piso mínimo. Son aquellas cosas novedosas que incorpora el Código Civil Comercial. ¿Está? Y entonces, entre cosas novedosas se incorporan también cláusulas abusivas. Otra, el 1118. Y otra que es importante es el 988. Creo que es el inciso C. Que la doctrina tradicional lo llama las cláusulas sorpresivas. A mí ese título me parece malo y le quita el sustrato que corresponde. Isaac Alperín, con una profundidad que habría que sacarse el sombrero una vez que hablamos de él, te habla de las expectativas razonables. Y estas expectativas razonables, la doctrina Yankee dice que es la herramienta que tienen los jueces para cambiar el contrato cuando su finalidad llega a un lugar que es injusto. ¿Qué significa esto? Si tu tía contrató un seguro y tenía la expectativa razonable que cubría tal cosa, si esa expectativa razonable es violentada, la jurisprudencia norteamericana dice que la compañía de seguros tiene que pagar igual. Fíjense ustedes qué interesante esta cuestión. Y esto figura en el artículo 988, inciso C, creo que es, cuando te habla de la razonabilidad. Porque cuando hablas que es una cláusula sorpresiva, es medio, qué sé yo, que entra por la ventana. En cambio, cuando la cláusula no satisface las expectativas razonables, ahí creo que vamos a tener una situación mucho mejor para los asegurados.